En este video, prorrateando los costos, lo que necesita saber, aprenderá cómo prorratear los costos de su negocio cuando su negocio de cuidado infantil es parte de una empresa más grande. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información y la grabación de este contenido, incluido el uso de inteligencia artificial, están expresamente prohibidas. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En este video discutiremos diferentes ubicaciones y configuraciones de cuidado infantil, costos compartidos frente a costos reales, diferentes métodos de prorrateo y cómo prorratear sus gastos. Los centros de cuidado infantil tienen mucho en común, sin importar dónde se encuentren. Ya sea que esté brindando atención desde su hogar, un centro dedicado o el sótano de una iglesia. Su objetivo es ofrecer un ambiente seguro y enriquecedor e incurrirá en costos comerciales al hacerlo. Si bien estos costos pueden ser similares de una organización a otra, existen algunas diferencias notables entre estos tres tipos de ubicación, especialmente cuando se trata de determinar qué porcentaje de sus gastos se puede asignar a su negocio de cuidado infantil. En esta guía, nos enfocaremos en calcular los costos comerciales cuando su negocio de cuidado infantil es parte de una organización más grande. Si opera su programa de cuidado infantil familiar fuera de su hogar, es probable que muchos de sus gastos se compartan entre su negocio y su vida familiar personal. Averiguar qué gastos se pueden deducir de sus impuestos o son gastos elegibles que se pueden pagar con fondos de Child Care Accounts puede parecer complicado, pero, afortunadamente, es mucho más simple de lo que piensa. Los proveedores de cuidado infantil familiar en el hogar pueden usar lo que se llama el cálculo de tiempo-espacio para calcular qué porcentaje de sus gastos se puede atribuir a su negocio de cuidado infantil, por lo tanto, son elegibles para deducciones de impuestos o pagos /dinero recibidos del pago de Child Care Accounts. El cálculo espacio-temporal considera el porcentaje de espacio en su hogar que se utiliza para negocios, así como la cantidad de tiempo que su hogar se utiliza para negocios. Para obtener más información sobre el cálculo espacio-temporal y cómo usarlo para calcular los gastos permitidos para su programa de cuidado infantil familiar basado en el hogar, lea qué es el cálculo espacio-temporal. Si su organización es un centro de cuidado infantil que no está ubicado dentro de una empresa u organización más grande, determinar cuánto de sus gastos se asignan a su negocio de cuidado infantil es probablemente mucho más simple. Eso es porque la respuesta es generalmente 100% de ellos. Si su instalación es un centro de cuidado infantil y nada más que un centro de cuidado infantil, y usted no está operando como parte de una organización o ubicación más grande, entonces todos sus gastos para esa ubicación deben estar relacionados con la operación de su negocio. Si su operación de cuidado infantil es parte de una empresa más grande, entonces solo una parte de los gastos puede asignarse específicamente a su negocio de cuidado infantil. Este sería el caso si, por ejemplo, su centro de cuidado infantil es parte de INCA o una iglesia local. Para calcular qué porcentaje de gastos están específicamente asociados con las operaciones de su negocio de cuidado infantil, deberá prorratear los costos de su negocio. Los costos prorrateados son aquellos que se dividen proporcionalmente, en función de una unidad de tiempo, ubicación u otro factor relevante para el negocio. Por ejemplo, si su negocio de cuidado infantil está ubicado en el sótano de una iglesia local, los costos de servicios públicos se compartirían entre el negocio de cuidado infantil y el resto de la iglesia. Debido a que solo una parte del edificio se usa para su negocio de cuidado infantil, solo una parte de las facturas de servicios públicos se considerarían gastos comerciales de cuidado infantil. Para determinar cuánto se asignaría a su negocio de cuidado infantil, deberá seguir los siguientes 4 pasos. El primer paso es documentar los costos reales que afectaron su negocio de cuidado infantil, y solo su negocio de cuidado infantil. Los gastos que se pueden asignar específicamente a su negocio de cuidado infantil incluyen cualquier suministro comprado solo para el programa, costos de nómina y personal para los empleados de cuidado infantil, equipo de protección personal y suministros de limpieza para el centro de cuidado infantil, y cualquier bien o servicio que sea esencial para ejecutar el programa de cuidado infantil. Los gastos de mantenimiento y reparación de las áreas de su instalación que son utilizadas únicamente por su programa de cuidado infantil también se incluirían aquí.
Le recomendamos encarecidamente que mantenga registros comerciales precisos para documentar todos estos costos. Consulte cómo puedo configurar un sistema de mantenimiento de registros para obtener más información sobre qué documentación debe guardar y durante cuánto tiempo. Registre sus gastos. Si no es un gasto compartido, contaría el 100% del costo como un gasto comercial. Paso 2. Documente los costos que se comparten entre su centro de cuidado infantil y el resto de su instalación. Calcular los gastos compartidos puede ser un poco más complicado, pero hacerlo vale la pena para su resultado final. Para ser asignado a su negocio de cuidado infantil, el gasto debe haber impactado su programa de cuidado infantil de alguna manera. El costo también debe considerarse razonable y necesario para operar el negocio de cuidado infantil. Tomemos, por ejemplo, la electricidad. Obviamente es necesario para administrar el negocio y, como tal, se considera un gasto asignable, pero debido a que es utilizado por toda la instalación, es un gasto compartido. Otros gastos compartidos podrían incluir cosas como reparaciones a un estacionamiento compartido de la iglesia, ya que tanto los padres como los miembros de la iglesia lo necesitan para estacionar. Pero una renovación del tabernáculo de la iglesia no se consideraría elegible para reembolso, ya que no es necesaria para la operación del negocio de cuidado infantil. Del mismo modo, el mantenimiento de las áreas de su instalación que se comparten entre su programa de cuidado infantil y otras operaciones sería elegible, pero el mantenimiento realizado en un área que no es utilizada en absoluto por el programa no sería un gasto asignable. Digamos que usted es parte de una INCA que tiene 3 campus, pero solo uno de esos campus alberga el centro de cuidado infantil. Solo los costos incurridos en la ubicación con el centro de cuidado infantil son elegibles. Si los costos se aplican a toda la instalación, no solo a la ubicación de cuidado infantil, el porcentaje de costos elegibles debe calcularse utilizando uno de los métodos explicados en la siguiente sección. Paso 3. A continuación, elija un método de prorrateo. Averiguar exactamente qué gastos son gastos comerciales elegibles requiere elegir un método de prorrateo. Y debe seguir con cualquier método que elija para mantener las cosas consistentes. 3 métodos de prorrateo que podría utilizar son: porcentaje del total de pies cuadrados de instalaciones, porcentaje de los ingresos totales, porcentaje de los costos totales. El primer método de prorrateo que discutiremos es porcentaje del total de pies cuadrados de instalaciones. Tome el número de pies cuadrados del espacio utilizado para su programa de cuidado infantil y divídalo por el total de pies cuadrados de toda su instalación. Para calcular los pies cuadrados, deberá medir la longitud y el ancho de su espacio. Primero, usando una cinta métrica, fije una cinta métrica a un extremo de la pared más larga de su espacio y extiéndala hasta el otro extremo. A continuación, registre esta medida, en pies, no en pulgadas. A continuación, fije una cinta métrica a un extremo de la pared más corta de su espacio y extiéndala hasta el otro extremo. Registre esta medida, en pies, no en pulgadas. A continuación, multiplique la medida de longitud por la medida de ancho para encontrar sus pies cuadrados. Largo por ancho resulta en pies cuadrados. Por ejemplo, si su espacio tiene 12 pies de largo y 10 pies de ancho, sus pies cuadrados serían de 120 pies cuadrados. 12 pies multiplicado por 10 pies resulta en 120 pies cuadrados. Para espacios de formas extrañas, como habitaciones con un rincón adicional o llenas de un armario, divida su habitación en bloques rectangulares más pequeños. Use el cálculo de pies cuadrados para cada bloque y sume los totales. Una vez que tenga sus totales, divida los pies cuadrados de su espacio de cuidado infantil por los pies cuadrados de toda su instalación para encontrar un porcentaje. Por ejemplo, si usa 1000 pies cuadrados de su instalación para espacio de cuidado infantil, y toda la instalación es de 5500 pies cuadrados, entonces divide 1000 por 5500 para obtener 0.181. Multiplique ese número por 100 para obtener el porcentaje de 18.1%. Esto significa que el 18.1% de sus gastos generales, como servicios públicos y mantenimiento, o el ejemplo de estacionamiento anterior, serían elegibles. Cuando prorratea algo, está calculando, o asignando, una cantidad como una parte de un todo. Otro método común de prorrateo es calcular qué porcentaje de sus ingresos totales se compone de los ingresos de su programa de cuidado infantil. Sí, eso significa hacer más matemáticas. Primero, debe calcular los ingresos totales de toda su instalación. Si, por ejemplo, usted es un gimnasio que incluye un programa de cuidado infantil, debe calcular sus ingresos totales de todos sus programas,
incluido su programa de cuidado infantil. Luego, calcule los ingresos de su programa de cuidado infantil solamente. Asegúrese de que está utilizando el mismo periodo de tiempo, normalmente su año fiscal, para ambos cálculos. Luego, divida los ingresos de su programa de cuidado infantil por los ingresos totales de toda su instalación. Una vez que tenga esa cifra, será un decimal. Multiplíquela por 100 para obtener un porcentaje. Por ejemplo, si los ingresos de su programa de cuidado infantil son de $25,000 y sus ingresos totales son de $200,000, divida $25,000 por $200,000. El resultado es 0.125. Multiplique ese número por 100 para obtener el porcentaje, 12.5%. Esto significa que el 12.5% de sus gastos totales serían elegibles. También puede calcular sus gastos asignables calculando qué porcentaje de sus costos totales se gastan en su programa de cuidado infantil. Esto es similar a calcular el porcentaje de los ingresos totales, excepto que en lugar de calcular el dinero que entra, está calculando la cantidad de dinero que sale. El primer paso es calcular los costos de toda su operación. Incluya los costos atribuidos a su programa de cuidado infantil en esta figura. Luego, calcule el costo total de su programa de cuidado infantil. Esto debe incluir los costos dedicados para el programa, piense en suministros, salarios, etc., pero no los costos que se comparten entre el programa de cuidado infantil y toda la operación. Piense en ese ejemplo de estacionamiento. El dinero gastado en eso debe incluirse solo en los costos de toda la operación, ya que no puede contar dos veces los costos. Esto puede ser confuso, por lo que si tiene muchos costos compartidos, elegir otro método de prorrateo puede ser una mejor opción. Una vez que tenga ambas cifras listas, divida los costos totales de su programa de cuidado infantil por los costos totales de su organización general. Una vez que tenga esa cifra, será un decimal, multiplíquela por 100 para obtener un porcentaje. Digamos que gasta $15,000 en su programa de cuidado infantil y $95,000 en general, divide $15,000 por $95,000. Su resultado es 0.157. Multiplique ese número por 100 para obtener el porcentaje. 15.7%. Eso significa que el 15.7% de sus gastos generales serían elegibles. Paso 4. Aplica tu porcentaje de prorrateo a tus gastos. Ahora que ha elegido un método de prorrateo, apliquemos su resultado a sus costos para calcular sus gastos comerciales totales permitidos. Para este ejemplo, usaremos la cifra que calculamos en la sección anterior, 15.7%. Ingrese su gasto compartido en la hoja de cálculo. Una vez que sus gastos se ingresen en su hoja de trabajo, deberá ingresar el porcentaje incurrido por su negocio de cuidado infantil. Si no es un gasto compartido, el porcentaje es del 100%. Si se trata de un gasto compartido, tome el porcentaje que calculó utilizando su método de prorrateo e ingréselo aquí. En este ejemplo, estamos usando 15.7%. A continuación, divida el porcentaje por 100 para convertirlo en un decimal y luego multiplique ese decimal por el monto del gasto compartido. 15.7 dividido entre 100 es igual a 0.157. $2,000 multiplicado por 0.157 es igual a $314. Entonces, en este caso, el gasto comercial permitido de la factura de servicios públicos de $2,000 es de $314. Puede continuar adoptando el mismo enfoque para los costos de su negocio, ya sea que se compartan o no, y sumarlos para obtener sus gastos comerciales totales. En este ejemplo, utilizamos el porcentaje de costos totales. Sin embargo, podría valer la pena probar los otros métodos. El porcentaje del total de pies cuadrados de las instalaciones o el porcentaje de los ingresos totales para ver cuál es mejor para su negocio. En los recursos conectados a este video, hay una hoja de trabajo descargable disponible para su uso. Gracias por acompañarme en esta conversación de hoy. Si está interesado en otros recursos, información y guías útiles, visite childcare.texas.co para encontrarlos sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse para recibir asesoramiento empresarial individual gratuito. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.